Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, trayendo un nuevo mensaje, el cual hemos titulado Frío o Caliente. En esta ocasión tocaremos un tema que está aquejando mucho dentro del pueblo de Dios: la indiferencia, la apatía espiritual, o también podríamos llamarle conformismo o ceguera espiritual. Para esto vamos a estar dando inicio en el capítulo de Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, en este pasaje vemos algo preocupante, porque este mensaje no es dado para el mundo, no es para las personas de esta tierra, o sea, para las personas mundanas o inconversas. Este mensaje el Señor lo envía a su iglesia. Pero ¿cuál es esta iglesia? Si vemos, es el último mensaje a la última iglesia. Algunos dicen que el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis en realidad es el mensaje a una iglesia durante 7 épocas de la historia. Y esta 7ª iglesia sería la que viviría el último tiempo. El mensaje a la Odisea. El mensaje de Dios a esta iglesia es el mensaje a los últimos tiempos, el último periodo que viviría la iglesia. Estos serán parte de la iglesia del Señor que se quedará. Ellos serán vomitados del Señor. Ellos serán reprobados por el Señor, pues si prestas atención a la iglesia anterior a esta, la cual se llama Filadelfia, dice desde el verso 8 en adelante: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces vemos esta iglesia anterior a la última teniendo un problema con personas que se dicen ser judíos y no lo son. Algo muy cercano o contemporáneo a nuestros días. Dice: y yo haré que vengan a ti y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. El Señor ha amado a la iglesia, pero dice que hay algunos que se dicen ser judíos. El Señor les hará ver que el Señor ha amado a su iglesia, que no ha negado su palabra. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, le dice. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él
el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, esta iglesia anterior a la última, Dios le hace una promesa, que Él le guardaría de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Esta iglesia tiene una puerta abierta. Así que esta iglesia vivirá lo que se llama el arrebatamiento. Eso debido a que ha guardado la palabra del Señor. No ha negado la fe o el nombre del Señor, o sea, al Señor Jesucristo. Pero vemos a la última iglesia, la Odisea. Ellos reciben el mensaje de aquel que es fiel y verdadero. Eso quiere decir que ellos no han estado respondiendo a esa fidelidad. Ellos piensan que están bien, pero sus obras o sus acciones dicen algo totalmente diferente. Ellos no son fríos. Ellos aún pueden cantar algún canto a Dios. Es más, ellos incluso pueden asistir con regularidad a algún templo. Pero sus corazones se han endurecido. Ellos no logran ver el dolor que le causan al Señor fiel y verdadero con su indiferencia. El Señor les puede hablar sobre no ser amigos del mundo, pero ellos ven eso como un poco extremista. Si les dicen que solo ante Dios ellos deben rendirse y doblar sus rodillas, lo verán como algo cruel. El juzgar las prácticas de cosas que a Dios le desagradan. Ellos piensan que lo mejor es respetar. Pero ese respeto es solo un espejismo para ellos no ser señalados. Ellos no tienen un compromiso genuino con su Señor. Incluso si su pecado es expuesto en algún sermón, ellos dirán: Dios conoce que soy débil, y se justificarán a sí mismos. La ceguera y la frialdad ya han logrado que no sienta ningún temor ante el Dios Todopoderoso, ante aquel que tiene ojos como llamas de fuego, ante aquel que todo lo ve. Ellos no temerán ante aquel que es 3 veces santo, aquel que les dice: sed santos porque yo soy santo, como dice Primera de Pedro 1:16. Así que esta indiferencia ha causado que no haya un temor ante el Señor. Así que el Señor les dice: tú crees que estás bien, tú crees que eres rico, pero tú eres un desventurado, le dice. Eso quiere decir que es una persona infeliz, una persona desafortunada o desgraciado. También le dice que es miserable, que es pobre, ciego y está desnudo. La ceguera no le deja ver que está desnudo delante de Dios. Eso quiere decir que él no tiene ninguna justicia que ofrecerle a su Señor. Pues las ropas blancas son las acciones justas de los santos. Como lo dice en Apocalipsis capítulo 19, el verso 8 dice así: y a ella, o sea, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero la Odisea está desnuda. No hay ninguna obra que resaltar de ella. Así que debido a que no está vestida para presentarse delante del Señor, se quedará a sufrir la prueba del mundo.
Ellos podrían haber escapado, pero el Señor los vomitará de su boca. O sea, ellos estaban dentro del cuerpo, pero sus acciones provocaron indignación al Señor. Su frialdad los hizo ser arrojados del cuerpo. Así que el Señor les dice: arrepiéntete. Esa es la reprensión del Señor para los suyos. Pues dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces el Señor los manda a que se arrepientan, para que puedan ser parte de la familia del Señor en la eternidad. Es el problema de una persona que es tibia. También podríamos ver este asunto con respecto a la parábola de las 10 vírgenes, el cual se encuentra en Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 13, que dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien vosotros a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también, dice, las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces tenemos que ver que estas 10 vírgenes todas estaban esperando al esposo para las bodas, lo que llamamos las bodas del Cordero. Todas eran vírgenes, usted tiene que entender eso. Pero algunas eran insensatas, porque tenían las lámparas. Está bien, quiero que comprenda que la lámpara representa la palabra de Dios. Quiere decir que todas conocían la palabra de Dios, o sea, todas conocían las escrituras. Ellas sabían que decía que no había que robar, que no había que mentir, que no había que tener dioses ajenos, etc. Ellas conocían la escritura. Ellas conocían la voluntad o el deseo del esposo. Pero ellas no estaban ocupadas en hacer esa voluntad. Porque el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, cuando la lámpara deja de alumbrar, es porque ya no está reflejando aquella luz, aquella voluntad de Dios. Eso significa que esas lámparas de estas vírgenes ya no estaban dando luz. En otras palabras, sus vidas no reflejaban aquella luz verdadera. Como dice Mateo capítulo 5, vamos a leerlo, el verso 14. Dice de la siguiente manera: vosotros sois la luz del mundo. Entonces vemos que
aquellas lámparas no estaban dando luz. Como dije antes, sus vidas no reflejaban aquella luz verdadera. Tenían mucha religiosidad, pero sin vida. También muchas personas asocian el aceite de aquellas lámparas con el Espíritu Santo. En tal caso, deberían expresar el fruto del Espíritu. Y aquí es donde hay un problema muy grande dentro de la iglesia, porque algunos confunden el fruto del Espíritu con los dones del Espíritu. Pero quiero que comprendas que los dones son lo que Dios puede hacer a través de ti. Pero el fruto es lo que Dios ha hecho en ti. Por ejemplo, la diferencia entre el fruto y el don podemos verlo expresado claramente en la vida de Judas. Judas manifestó las maravillas de Dios. En otras palabras, fue usado por Dios al igual que los otros apóstoles. Pero dice la Escritura que era ladrón. Él nunca dio el fruto. Así estas vírgenes no tienen ese aceite requerido. Qué triste esto. Porque al final dice en el verso 11, dice que después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero vemos la respuesta. Les dijo: no os conozco. Y la recomendación del Señor dice: velad pues, porque no sabéis. Usted tiene que velar porque usted no sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así como aquel esposo llegó a la medianoche, usted no sabe en qué momento el Señor ha de venir y usted pueda ser parte de esa iglesia gloriosa que será levantada y será guardada sobre la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces no esperes que sea tarde. Tú sabes qué ocupas arreglar tu lámpara. No juegues con tu salvación. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea: ojalá fueses fría o caliente. Ojalá fueses fría o caliente. ¿Y por qué? Porque la persona que está fría sabe que está mal. Pero el tibio cree que está bien. Pero tienes que comprender que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. En Dios no hay sombra de variación. Él es santo. Y nuestra vida debe reflejarle a Él. Entonces tienes que preguntarte: ¿será que nuestras acciones le están glorificando a Él? Mi vida le dice al mundo quién es Él. Mi vida es un testimonio de su palabra. O solo tengo aquella lámpara, pero sin ninguna luz. No hay ningún aceite que pueda traer claridad a este mundo que vive en tinieblas. El tiempo se está acabando. Por eso la recomendación es: búscale entre tanto puede ser hallado. Este mensaje no es un mensaje para condenar a nadie, sino más bien para decirle a las personas que el Señor les recomienda. Dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. No desprecies la recomendación del Señor. Tú puedes venir a Él y decirle: Señor, yo reconozco que he pecado. Reconozco que mi vida es una vida de indiferencia, que no vivo como te agrada, que tengo aquella lámpara, conozco tu palabra, pero la luz no sale por ninguna parte.
perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Usted puede hacer esta oración porque dice que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye la voz y abre la puerta, usted puede escuchar la voz, pero puede seguir con aquella puerta cerrada. Pero el Señor le está diciendo que si usted escucha la voz, el llamado a la puerta, y usted decide abrir esa puerta y le dice, Señor, entra a mi corazón, entonces Él va a entrar. Pero quiero que sepas que cuando tú le abres la puerta de tu corazón al Señor, tú tienes que dejar que Él sea el Señor de tu vida. Así es que las personas que nunca han aceptado al Señor, tengo que hacerles esta invitación. Usted puede hacer ahora en este momento una declaración por el Señor y decirle así, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, reconozco que he caminado mal delante de ti, pero hoy he escuchado tu palabra y te pido que me perdones. Pido que pongas aquella vestidura blanca en mí que me regalaste en la cruz con tu sangre para limpiar mi pecado. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios que vino a este mundo en carne, que pagó por mi pecado, que resucitaste al tercer día. Te pido que seas el Señor de mi vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Hasta acá este mensaje, que Dios le bendiga. Lo invito a que usted lo comparta con alguien más. Usted puede ser de bendición para alguien compartiendo. Tómese toda la libertad de compartirlo con quien usted guste. Si usted puede suscribirse a los canales, tanto el de Facebook como en YouTube, sería de bendición. Hasta un próximo mensaje. Dios les bendiga.